Hola, Dios les guarde, Dios les bendiga. Como siempre, felices de poder compartir una vez más por este medio, por esta vía con todos ustedes, deseando, orando y esperando que sea Dios hablando a sus corazones y que ustedes puedan tener pues la fuerza, la valentía para poner en práctica todos los principios que enseñamos a través de este tiempo. Hoy comenzamos con una nueva serie. La serie se titula Más allá de las palabras. Durante 4 semanas estaremos desarrollando este tema, más allá de las palabras. La comunicación es esencial para la vida del ser humano. Necesitamos comunicarnos con Dios, necesitamos comunicarnos con nosotros mismos, pero también con las personas que están a nuestro alrededor. Y sucede que la comunicación efectiva es un asunto que va más allá de las palabras, y por eso nuestro interés, nuestro deseo es que usted pueda desarrollar una buena comunicación en casa, en donde quiera que se desenvuelve, que pueda descubrir qué es lo que hay más allá de las palabras. Con este tema del coronavirus, de la pandemia, pues los índices de violencia en Venezuela, en los hogares venezolanos y en buena parte del mundo, así lo dicen las estadísticas, los índices de abuso se han incrementado sustancialmente. Abusos de tipo sexual, abusos de tipo emocional, abusos de tipo físico y abusos también de tipo verbal. Muchos entonces de los problemas que se están viviendo ahora amparados por este confinamiento, que se sufren en los hogares, esos problemas tienen que ver precisamente con fallas sustanciales en la comunicación. Y queremos nosotros a través de esta serie ayudarte a que puedas comunicarte mejor con las personas que están a tu alrededor, con quienes convives. ¿Qué debes saber? ¿Qué debes hacer? Bueno, yo te invito a que te mantengas con nosotros a lo largo de estas 4 semanas a través de este canal, por esta misma hora, y puedas pues conectarte y aprender de parte de Dios sobre todo aquello de la comunicación. Porque recuerda una vez más, la comunicación es un asunto que va mucho más allá de las palabras. Recién conversaba y compartía pues con un ministro del Señor, y sus palabras eran sorprendentes. Y le voy a decir por qué. Él se quejaba mucho por la falta de apoyo que sentía. Se quejaba porque hacia su ministerio había más críticas, más señalamientos que reconocimientos. Llegó un punto en donde estaba tal su decepción y su frustración y desaliento que ya pensaba incluso en renunciar. Dudaba del llamado que Dios le había hecho. Pensaba que realmente fue un fracaso todo lo que había abordado hasta este tiempo, y por supuesto el deseo de renunciar era muy grande en su corazón. Pero lo que sus palabras decían era sorprendente, porque él pensaba que ya fue un error lo que había hecho de haber abandonado su carrera profesional para seguir la obra, para seguir el llamado. Dudaba, como les decía, del llamado de Dios. Es más, pensó que era un castigo de alguna manera de parte de Dios, porque es que ni siquiera sentía el apoyo de parte de Dios. Todas estas cosas las decía, y es sorprendente lo que explicaba, lo que expresaba, porque en el pasado pues muchas personas recibieron a través de él una administración de parte de Dios. Ahora, ¿por qué él dice estas cosas? Eso me hizo recordar la historia de Job, el pasaje de Job. Job, como todos ustedes conocen, pasó por momentos muy difíciles, pasó por momentos muy duros, perdió todo, su familia, perdió sus bienes, perdió su salud. Obviamente llega un momento en que él se quiebra emocionalmente y expresa toda su frustración. E incluso dice, Dios, quítame la vida. Deseó morir. Él pensaba que nadie le estaba ayudando, que no recibía tampoco ningún tipo de apoyo. Y vaya que, hablando del apoyo, 3 de sus amigos que se le acercaron para aconsejarles, entre comillas, para ayudarle, entre comillas, en lugar de darle ánimo, estaban más bien condenándoles por las palabras que estaban diciendo. Uno de sus amigos, Elifaz,
Él recriminaba a Job por lo que estaba diciendo. ¿Y sabes lo que Job respondió? Y esa respuesta es lo que está inspirando esta serie. Y esta respuesta es quizás la misma que puede existir en ti cuando al expresarte quizás muchos te condenen. Él dijo en Job capítulo 6, verso 26 lo siguiente: ¿me van a juzgar por mis palabras sin ver que provienen de un desesperado? Lo que Job está diciendo acá es, no se están dando cuenta de lo que siento, solamente se enfocan en lo que estoy diciendo, pero están obviando lo que siento. Muchas veces también nos sentimos así. ¿No te has sentido así? Cuando han criticado lo que has dicho, cuando han juzgado tus palabras, pero no están viendo lo que hay detrás de esas palabras. Recuerda, una comunicación eficaz tiene que ver más allá de las palabras. Muchas veces en momentos de crisis, en momentos de tensión, la mayoría de las veces las personas no dicen realmente lo que sienten acerca de Dios o lo que piensan acerca de Dios o lo que sienten o piensan acerca de las personas. En momentos de tensión, en ese momento emocional, hay un desahogo que muchas veces las palabras no interpretan adecuadamente ese sentimiento. Por lo tanto, en el caso de Job, él se quejaba, lo estaban juzgando por sus palabras. ¿Acaso no te han juzgado también porque te han malinterpretado? ¿Acaso no te han recriminado porque lo que has dicho ha sido algo muy insolente? Pero no están viendo realmente lo que hay detrás de tu corazón. ¿Sabes? Y es el pensamiento que quiero que sepas ahora. Y esta palabra es importante que la tengas bien guardada en tu corazón. Si quieres mejorar tu comunicación con lo que tenga a tu alrededor, entonces ten muy en cuenta esto, lo que te voy a decir a continuación. El verdadero mensaje muchas veces está en los sentimientos que existen más allá de las palabras. Y es así. Recuerda, rara vez, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del estrés, las personas dirán con exactitud lo que piensan acerca de Dios o que piensan acerca de las otras personas. ¿Hay algún ejemplo acerca de esto? Sí, precisamente en Lucas se relata una escena, una historia que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. El Señor viene ya en un viaje misionero, si se quiere, evangelístico, andaba con sus discípulos y ya iba camino a Jerusalén. Ya estamos en la última etapa ya del ministerio del Señor. Iba a Jerusalén porque ya le correspondía morir en la cruz. Y se podrán imaginar entonces la carga emocional que ya Cristo venía con la carga emocional con la cual Él venía. Y andaba con sus discípulos y se detiene por un momento en Betania. Y allí en Betania decide pues hablar con unos buenos amigos. Recuerden, estaba en un momento de tensión emocional. Así lo evidencia Getsemaní cuando oró en esa noche antes de ser entregado, de ser apresado. Entonces esa carga emocional, obviamente, él desde su humanidad es evidente que la venía cargando desde tiempo atrás. Y ya llegando a Jerusalén, se detiene en Betania para conversar, como les decía, con sus buenos amigos. Y en Lucas capítulo 10, verso 38, vea lo que el Señor dice, lo que se relata en la historia. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que Él decía. El verso 40 dice: Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a Él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Estas últimas palabras de Marta fueron realmente sorprendentes. Recuerden, Cristo viene a conversar, a pasar un buen rato, quizás unas horas con unos amigos, con sus amigos. Y Marta, que le recibe,
Marta, que al ver su llegada, honrada por esa visita, se esmera por recibir bien a su amigo, al maestro. Entonces se abruma, se estresa, porque mientras ella está tan ocupada, esforzándose por atender bien al maestro, su hermana María está de lo más plácida, conversando con él a sus pies, como se sentaban los discípulos. Entonces ella junto a sus discípulos estaba escuchando al maestro. Y es allí, en ese momento estresante para Marta, cuando de alguna forma se dirige al Señor, pero como les he dicho, de una manera sorprendente, porque en primer lugar le dice: ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Señor, ¿no te importa? Si vemos solamente lo que dicen las palabras, ¿no te importa? ¿Qué le está queriendo decir con eso al Señor Jesucristo? Oye, eres insensible. No te interesas por lo que yo estoy viviendo. No te interesas por lo que me está ocurriendo. Mi hermana me está dejando sola. ¿Eso acaso no te importa? Señor, estás mostrando preferencia. ¿Te importa más mi hermana? ¿No te importa lo que yo pueda sentir? Si nos guiamos solamente por las palabras, eso es lo que pudo haber interpretado Cristo acerca de Marta. Y esa expresión, podríamos pensar que es algo totalmente insolente. Pero no solamente le dice: no te importa, eres insensible, sino que de paso le ordena al maestro, le ordena al Hijo de Dios. Le dice: dile que me ayude. ¡Qué orgullo!, ¿no? ¡Qué prepotencia de parte de Marta! ¿Cómo se atreve a ordenarle al maestro, al Hijo de Dios? ¿Cómo se atreve a hacerlo? Le dice: dile que me ayude. Sí, lo que yo estoy viviendo, diría Marta, si nos guiamos solo por las palabras, lo que yo estoy sufriendo es más importante. Dile, Señor, detén lo que estás haciendo, que te deje de escuchar, no sigas hablando con ella, dile que me venga a ayudar. Se justifica lo que yo estoy haciendo, es más importante lo que yo estoy viviendo y sufriendo. Eso lo podríamos interpretar, ¿cierto? ¿Qué interpretarías tú? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿No? Cuando alguien te habla de esa manera, de esa forma quizás orgullosa, prepotente, de esa manera insolente, ¿cómo responderías tú? Piensa quizás en la última discusión que tuviste con tu esposo, con tu esposa, ahí en el hogar, con tus hijos, o con tus padres, o con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de ministerio en la iglesia. Revisa un poco las palabras que se dijeron, revisa lo que sentiste por lo que te dijo esa persona. ¿Cuál fue tu respuesta? Ahora piensa en esto, ante esta exigencia prepotente de Marta, ¿cuál había sido tu respuesta? Ahora veamos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, que está en el verso 41. Le respondió: Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Profunda respuesta de nuestro Señor. Vean que él primero le dice: Marta, Marta. Así como cuando Pablo, en ese entonces conocido como Saulo de Tarso, iba camino a Damasco, iba allí a perseguir a los cristianos, el Señor en su encuentro le dice: Saulo, Saulo. Así igual está hablando con Marta, Marta, Marta. Vean que ya de por sí esa expresión, al mencionar dos veces su nombre, no viene ya con una recriminación, ya no viene con una reprimenda hacia Marta, sino son ya palabras de comprensión, ¿ok? Ya está pensando en ella, más en lo que sus palabras dijeron. Y le dice: estás inquieta y preocupada. El Señor entonces vio más allá de las palabras de Marta. Él se enfocó en los sentimientos que produjeron esas palabras. ¿Y cuál era el sentimiento que había en Marta? Había un sentimiento de angustia, había un sentimiento de preocupación. En otras palabras, nosotros lo llamaríamos estrés.
Y el Señor se enfocó en eso. Y es el ejemplo que el Señor nos está dando. ¿Cuál es el sentimiento que hay detrás de las palabras que las personas cerca de ti dijeron en ese momento de tensión, en ese momento de conflicto? ¿Lo has pensado? ¿Lo has analizado? Quiero reiterarte que una comunicación eficaz tiene que ver no solo con las palabras, tiene que ver con los sentimientos que hay detrás de esas palabras. Así que recuerda estas palabras. La verdadera comunicación, por lo general, se alcanza cuando cada una de las personas comprende los sentimientos que existen más allá de las palabras que se han dicho. Cuando te enfocas en los sentimientos, cuando te enfocas en el sentir que hay en las personas, más allá de lo que dicen, entonces la oportunidad de que la comunicación en tu familia mejore sustancialmente. Si te enfocas en los sentimientos que hay más allá de las palabras, entonces va a ocurrir un milagro maravilloso en esta relación que quizás se ha roto, que quizás se ha visto fracturada por los sentimientos. ¿Qué va a ocurrir? Miren, va a ocurrir algo maravilloso. ¿Por qué se va a dar ese milagro cuando te enfocas en los sentimientos más allá de las palabras, tal como lo hizo Cristo con María? Porque en primer lugar, la persona se va a sentir más comprendida. Va a decir, caramba, esta persona está comprendiendo lo que hay realmente en mi corazón. La persona, además de sentirse más comprendida, también se va a sentir más cuidada, porque dirá, oye, le interesa lo que siento y se está ocupando al respecto. Pero no solamente se va a sentir más comprendida, más cuidada, si te enfocas en los sentimientos que hay detrás de las palabras, también esta persona se va a sentir más vinculada contigo. ¿Por qué? Porque dirá, con esta persona se puede hablar, porque realmente se interesa por lo que siento. ¿Te das cuenta? Porque es importante pensar en los sentimientos que existen más allá de las palabras. Enfócate en esto, es el ejemplo que el Señor nos dejó. Muchas veces nos ocupamos en resolver el problema, en ir al grano. No nos enfocamos tanto en las emociones, no nos interesan mucho las emociones, ¿cierto? Nos interesa resolver el problema ya. Pero sabes, si te enfocas en los sentimientos que existen más allá de las palabras, te vas a acercar más a la solución del problema. Sé sabio, sigue el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. Ok, tal vez tú te preguntes, ok, está bien, yo me voy a centrar en los sentimientos que hay detrás de las palabras de esta persona, pero ¿por qué entonces esa persona no se centra también en los sentimientos que hay en mí? Porque dice lo que dice, se desahoga y saca todo ese veneno que hay en su corazón sin pensar que eso me puede herir. Ahora, ¿por qué yo sí tengo que enfocarme en sus sentimientos y esta persona no? ¿Sabes? Por una sencilla razón, y está en la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 10, 24 dice lo siguiente: que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Y en Filipenses capítulo 2, verso 4, Pablo reitera: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Así que la meta de una comunicación eficaz es centrarte en el interés del otro, es centrarte en los sentimientos, en las emociones o en el estado emocional de la otra persona. Recuerda que pocas veces las palabras en medio de una situación difícil, de crisis, van a describir lo que realmente la persona siente. El verdadero mensaje muchas veces está en los sentimientos que existen más allá de las palabras. Así que la comunicación eficaz se resume en hablar y escuchar con el corazón. Escuchar con el corazón. Cuando hablamos entonces de
interpretar el sentimiento que hay más allá de las palabras, estamos diciéndote, escucha con el corazón. Escucha a tu pareja con el corazón, escucha a tus hijos con el corazón, escucha a tus compañeros, a las personas que están a tu alrededor, a aquella persona que está planteando una crisis, un problema, quizás te está recriminando por algo, escúchalo con el corazón en primer lugar. Muchas veces nosotros caemos en este punto en que nos enfocamos solamente en las palabras y a la hora de expresar incluso una inconformidad, nos enfocamos solo en las palabras. Pero recuerda, escucha con el corazón. Hablamos con palabras racionales, pero pocas veces expresamos nuestros sentimientos. A veces en casa alguien dice, hey, está gastándose mucho el dinero, así que hay que ser más ahorrativo, hay que ahorrar más. Quizás la esposa o el esposo, quien administra, podrá decir, ¿pero qué está diciendo esta persona? ¿Cómo va a decir que debo ahorrar más? ¿Está diciendo que yo no soy ahorrativo? ¿Está diciendo que yo soy un botarata? Muchas veces decimos eso, ¿verdad que sí? Y lo interpretamos así. Pero si tú hablas desde tus emociones, tú podrás decir, hey, estoy realmente preocupado, el dinero no nos está alcanzando, el presupuesto está quedando muy corto, creo que tenemos que ahorrar un poco más. Cuando hablas desde tus emociones, desde tus sentimientos, entonces la otra persona podrá interpretar mejor lo que hay en ti, tu preocupación, tu miedo. Eso es lo que tienes que expresar, no solamente la palabra racional como tal. Y de igual manera, como oyente, tú tienes que ver más allá de esto. Y si no logras interpretar lo que la persona está diciendo, entonces pregunta por los sentimientos. Si tú dices, esta está diciendo que yo soy un botarata, no pienses solamente en las palabras, piensa por un momento y puedes repreguntar y decirle, ella ¿estás preocupado porque nos vamos a quedar sin dinero? La otra persona quizás te diga, sí, por supuesto, claro que sí. Entonces, por allí podrá ir la comunicación. Ya no se trata de algo, de un ataque, sino que de una preocupación de la otra persona. ¿Te das cuenta? Tienes que esforzarte por escuchar con el corazón. Tienes que esforzarte por hablar con el corazón. Preguntarle, ¿acaso te entristece que yo haga tal cosa? ¿Te preocupa que yo haya dicho tal o cual otra cosa? ¿Te das cuenta? Tienes que comenzar a desarrollar esta disciplina, a seguir el ejemplo que el Señor nos dejó. Porque recuerda, la comunicación va más allá de las palabras. Es un asunto de descubrir el sentimiento. Es el reto, es la meta, que puedas descubrir el sentimiento que hay detrás de esas palabras, quizás al principio ofensivas para ti. Si quieres mejorar la relación con tu pareja, si quieres mejorar la relación en tu familia, la comunicación, entonces aprende a descubrir lo que hay más allá de las palabras. En esta primera instancia yo te invito a que escuches con el corazón. ¿Y qué tal si oramos? ¿Qué tal si le pedimos a Dios que nos dé ese discernimiento para escuchar con el corazón, para discernir, para descubrir lo que hay más allá de las palabras? ¿Qué tal si oramos y le pedimos a Dios que nos dé ese poder, esa fuerza para poder controlar y saber también expresar desde nuestros sentimientos? ¿Qué tal si oramos? Padre, reconocemos que muchas veces hablamos descuidadamente y nos enfocamos más en las palabras que en los sentimientos que hay detrás de esas palabras. Muchas veces de los conflictos que hemos tenido lo hemos profundizado porque no hemos visto más allá. Te pido, Señor, de todo corazón, que nos perdones. Perdónanos, oh Padre Celestial. Perdona nuestra necedad a la hora de expresar negativamente lo que vemos de otras personas, sin considerar los sentimientos de esa otra persona. Dios, que podamos entonces vivir y que podamos conectarnos con los que están a nuestro alrededor, siguiendo el ejemplo que tú nos has dejado. Oh Padre, gracias por enfocarte, oh Dios, en nuestras emociones. Gracias por mostrar comprensión. Y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de aprender, Señor. En el nombre de Cristo, yo te ruego que ayudes a los que nos están escuchando y viendo en este momento y que puedas traer paz, consolación a su corazón, pero también paz y reconciliación en su familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Muy bien, espero que Dios haya hablado a tu corazón en este momento, en este tiempo. Y, pero te quiero dejar con un interrogante más. Porque si bien es cierto, es necesario entender el sentimiento que hay más allá de las palabras de la otra persona, no es suficiente. Usted me dirá, pastor, entonces, ¿cómo es eso? ¿No es suficiente? Sí, no es suficiente. Es necesario hacer otra cosa más en este proceso de comunicación. ¿Y cuál es esa otra cosa? Pues te la diremos el próximo domingo, en la segunda parte de esta serie. Por ahora, enfócate en aprender. Pregunta a tu pareja lo que realmente estás sintiendo, lo que hay detrás de esas palabras. Enfócate en eso y el Señor te ayudará. Y verás que las cosas irán mejorando mucho más en tu hogar, en tu familia y en donde quiera que te desenvuelvas. Así que Dios te bendiga y muchas gracias por tu atención.